Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien. Bueno, para no alargar más las cosas, hay que agradecer y dar créditos al autor de este fanfic, quien es ShadowWalker22, y su historia se llama Arkwalker. Jaune Arc BS de Multiverse. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los fanfics que subo, dejar su like y comentar qué les pareció el fanfic. Tanto la serie Ruby como este fanfic no son de mi propiedad. Todos los créditos a sus respectivos autores. Arkwalker. Jaune Arc contra el multiverso, capítulo 9. Jaune sabía lo que era ser mordido. Sentir cómo unos dientes afilados se clavaban en la carne y el dolor cegador que los acompañaba. Cuando era pequeño, apenas tenía 8 años, había un perro callejero que solía merodear por el barrio. No era un perro malo, pero tampoco se dejaba poner un collar ni que una sola familia se lo llevara. Él era libre. De hecho, era considerado el perro del barrio. Un gigante bonachón al que todos cuidaban. Ya fuera para alimentarlo, bañarlo si lo permitía, e incluso tenía su propio veterinario que le hacía revisiones ocasionales. Era amigo de todos. Entonces, un día, mientras él y los otros niños jugaban con su gentil gigante, apareció otro perro de la nada. Este, mucho menos gentil y más feroz, con la correa ondeando a su espalda, corrió directamente hacia ellos. Los adultos que vigilaban a sus hijos gritaban y corrían lo más rápido que podían para alcanzarlos en cuanto se dieron cuenta de que el perro descontrolado los atacaba. Y como suelen hacer los niños, al ver el miedo de sus padres y al perro que se dirigía hacia ellos, entraron en pánico. Lloraron. Corrieron. El perro en sí no era grande en absoluto, pero para cualquiera que lo viera, bien podría haber sido del tamaño de un Beowulf por el frenesí que provocó en todos. Jaune recordaba no haber sido lo suficientemente rápido aquel día. De hecho, ahora que lo piensa, se da cuenta de que no fue del todo justo. El perro apareció y se hizo notar mucho más cerca del grupo de niños, e incluso más cerca de él. Desde el principio apenas tuvo una oportunidad. Recordaba la sensación de la mordedura en la pierna. Cómo gritó de dolor al caer al suelo. Recordaba cómo el perro no lo soltaba, cómo mordía con más fuerza y lo hacía gritar llamando a su madre. Pero por muy veloz que fuera su madre como cazadora retirada, no fue ella quien lo salvó aquel día. Siempre estaría agradecido a su bondadoso gigante por haberlo rescatado. Pero ahora, otro animal rabioso lo tenía inmovilizado en el suelo y se disponía a morderle el cuello, esta vez no había ningún gigante bondadoso que lo ayudara. Suéltalo. Por suerte para él, había otra persona allí en su lugar. Ruby le disparó a Elliot en la nuca, obligándolo a fallar su objetivo. Jaune aprovechó la oportunidad para darse la vuelta y empujar al oficial zombificado. Elliot intentó sujetarlo con fuerza, pero Jaune no se lo permitió. Le dio un codazo en la cara y rodó lejos una vez libre. Eso estuvo cerca, pensó Jaune con un suspiro tembloroso, mientras se ponía rápidamente de pie y se pasaba una mano por el costado del cuello. Demasiado cerca. Suspiraron aliviados muchos de sus amigos. ¿Estás bien?, preguntó Ruby con preocupación, mirándolo de reojo mientras mantenía su arma apuntando a Elliot. Estoy bien, respondió Jaune, frotándose aún el cuello. El calor del aliento de Elliot todavía le rozaba la piel, y deseaba que esa sensación desapareciera. Estoy bien, Ruby. Ruby seguía mirándolo con preocupación mientras él intentaba tranquilizarla, alternando su mirada entre su rostro y la mano que cubría su cuello. Tiene miedo de que Elliot te haya robado, de que haya llegado demasiado tarde para ayudarte, relató Blake. La expresión de Jaune se suavizó y retiró la mano para que ella pudiera ver su piel inmaculada. ¿Ves? Estoy bien. Gracias por salvarme. Al comprobar que, efectivamente, no tenía ninguna marca visible, Ruby suspiró aliviada y le dedicó una leve sonrisa. No hay problema, me alegro de que estés bien. Sí, yo también, dijo Kira aliviada. Por favor, ten más cuidado, Jaune. Lo haré, prometió Jaune en respuesta a la súplica de su compañero. Perdón por el susto. Weiss resopló, sintiendo cómo la tensión en sus hombros disminuía ligeramente. Solo procura que no vuelva a suceder, Ark. Jaune asintió y dirigió su mirada hacia Elliot, con el ceño fruncido. Ya no quedaba nada del hombre que una vez fue humano. Se había convertido por completo en un zombi sediento de devorar su carne mientras arrastraba su cuerpo sin piernas hacia ellos. Elliot, Marrow despertó con un gruñido desde donde se había incorporado lentamente, con una expresión de dolor en el rostro mientras veía a su compañero gritar y gruñir, extendiendo su mano de no muerto. No, tú también no.
Esto es desgarrador, dijo Velvet, con lágrimas brillando en sus ojos. Elliot era el único amigo que quedaba de Marrow. No se merece esto. Nadie lo hace, dijo Coco. Jaune suspiró, sintiendo un peso enorme en el pecho. Lo siento, Marrow, ojalá las cosas fueran diferentes. No, interrumpió Marrow al rubio, negando con la cabeza. No. Esto iba a pasar. No hay nada que hacer al respecto. Bajó la mirada con gesto sombrío hacia su estómago herido, un recordatorio de su muerte inminente. Sí, no había forma de cambiar lo inevitable. Era solo cuestión de tiempo. Cerró los ojos con fuerza un instante y respiró hondo antes de abrirlos para volver a mirar a Elliot, que se arrastraba. Date prisa, dijo, armándose de valor. Se lo merece. Jaune solo pudo asentir, sin que su voz transmitiera consuelo alguno. No había nada que pudiera decir para aliviar la situación. No cuando se trata de perder a un amigo de confianza. A regañadientes, tomó su cuchillo. Sabía lo que tenía que hacer. No malgastemos munición, le dijo a Ruby. Ruby asintió con gesto sombrío y bajó lentamente su arma mientras Jaune se disponía a avanzar hacia Elliot. Ten cuidado. Lo haré. No iba a permitir que Elliot lo sorprendiera de nuevo. Se lo debía mientras su cuerpo, como no muerto recién resucitado, aún no hubiera probado la carne humana. Que su cuerpo encuentre la paz y su alma descanse, murmuró Ospin. Uno merece al menos eso al partir. ¿Crees que sus almas encontrarán la paz? Preguntó Ruby con vacilación, con una expresión de incomodidad en el rostro. Que no estén contaminadas. Echo de menos a Rose, aseguró Ospin en voz baja. Creo que, independientemente de la causa de este terrible brote, el alma permanece intacta mientras que el cuerpo se convierte en un mero recipiente vacío y corrompido. Se trata simplemente de purificar el recipiente, permitiendo que los difuntos descansen en paz sabiendo que sus cuerpos ya no causan daño alguno. Ruby reflexionó sobre las palabras de su profesor, encontrándolas solo ligeramente reconfortantes. No le importaba creer que los cuerpos de los infectados eran meras cáscaras vacías de lo que habían sido, que sus almas ya habían trascendido y que lo único que quedaba era liberar sus cadáveres de la corrupción. A ella no le importaba eso, pero, mientras observaba a Jaune colocarse cuidadosamente sobre Elliot, esquivando las manos del zombi y agarrándolo por la nuca, seguía encontrándolo todo increíblemente triste. Jaune sujetó con fuerza a Elliot mientras este se retorcía y se movía frenéticamente, intentando morderlo con la mandíbula en vano. Era una lástima que no hubieran tenido la oportunidad de conocerlo bien antes de que se transformara. Habría sido bueno hacerle saber que no había arriesgado su vida en vano, que gracias a él habían encontrado una salida. Ahora más que nunca, necesitaban sobrevivir. Para Elliot, si acaso. Alzando su cuchillo por encima de la cabeza de Elliot, Jaune miró fijamente a los pálidos ojos del oficial zombificado antes de clavarle la hoja recubierta de aura en la frente, cuyo cuerpo se detuvo de inmediato antes de quedar lentamente inerte. 100 SP. Bueno, comenzó Marrow tras soltar un suspiro tembloroso. Eso salió mejor de lo que esperaba. Observó con extrañeza cómo Jaune retiraba lentamente la hoja, depositando con cuidado a Elliot en el suelo. Normalmente, un cuchillo, incluso en la cabeza, no sería suficiente para detenerlos. Eso no ha sido un problema para nosotros hasta ahora, dijo Ruby, con la mirada fija en Jaune mientras se acercaba a él y le ponía una mano reconfortante en el brazo. ¿Estás bien?, preguntó preocupada, haciendo que sus ojos azul oscuro se centraran en ella. Sí, le dedicó una leve sonrisa tranquilizadora que Ruby supo que era forzada. Estoy bien. Era la única forma de darle sepultura. Y estoy seguro de que Elliot te lo agradecerá eternamente, comentó Marrow. No te preocupes demasiado, muchacho, créeme cuando te digo que le hiciste un favor. Ahora descansa en paz. Jaune tragó saliva con dificultad antes de decidir respirar hondo para calmarse. Eso esperaba. Era lo mínimo que podía hacer, ya que era demasiado tarde para salvarlo. No te culpes, tonto, le reprendió Weiss con suavidad. Podría haber sido mucho peor si no hubieras estado allí. Sí, lo peor es que te coman viva, dijo Nora con un escalofrío. No estoy ayudando a Nora, dijo Ren. Eso es lo peor, admitió Jaune con un suspiro, y luego colocó su mano sobre la que Ruby le había puesto en el brazo. Deberíamos irnos, nos hemos quedado aquí demasiado tiempo. Ruby lo miró fijamente un instante más mientras, a regañadientes, le permitía retirar su mano y la sostenía entre ellos, sus dedos enroscándose suavemente alrededor de los de él justo cuando la soltaba. Podemos tomarnos un pequeño descanso si quieres, sugirió ella, con un dedo aún enroscado entre los suyos. Jaune negó con la cabeza.
Cuanto más tardemos, más zombies tendremos que enfrentarnos después. Deberíamos aprovechar esta oportunidad antes de que demasiados logren entrar. Tiene razón. No hay tiempo para quedarse de brazos cruzados cuando estás acorralado por todos lados, dijo Coco. Lo más seguro es seguir moviéndose. Neptuno suspiró. No hay tiempo para llorar a los muertos en un apocalipsis zombie. Ruby aún tenía una mirada de preocupación en sus ojos plateados mientras lo miraba fijamente, su mirada buscando en la suya algo que él no podía descifrar. Finalmente, retiró lentamente el dedo y dio un paso atrás. Si estás segura. Lo mejor era que se mantuviera ocupado con algo. Estamos aquí si necesitas que alguien hable con Jaune, dijo Pirra en voz baja. Con solo saber que estáis ahí me basta, respondió Jaune. Bueno, supongo que ya deberían irse, dijo Marrow, con la respiración algo entrecortada, pero ni Jaune ni Ruby lo mencionaron. Y gracias a los dos. No hay de qué, dijo Ruby mientras observaba al hombre recostarse en el sofá, con los párpados luchando por mantenerse abiertos. Descansa en paz, Marrow. Espero que sí. Debió de ser un shock tremendo despertar y encontrar a tu amigo convertido en zombie, dijo Ruby con una mirada de compasión, sintiendo una profunda tristeza por el trágico suceso. No sé qué habría hecho yo si alguno de mis amigos se hubiera convertido en uno. Bueno, menos mal que nunca tienes que averiguarlo, dijo Jan, dándole un suave codazo a su hermana. Una vez que Marrow sucumbió al agotamiento, Ruby se giró para mirar a Jaune justo cuando este colocaba el cuerpo de Elliot sobre la camilla médica, con las manos sobre su pecho. Tras murmurar unas palabras entre dientes, se volvió hacia ella, con una mirada resuelta en sus profundos ojos azules. ¿Lista? Preguntó, pero ya sabía la respuesta incluso antes de que ella asintiera con la misma determinación en su rostro. Lista. Y con esa confirmación, los dos siguieron su camino tan contentos. Usando la llave de picas, abrieron la puerta del vestíbulo principal para atravesar la oficina oeste, tal como habían planeado, vigilando atentamente cualquier zombi que pudiera haber aparecido durante su ausencia. Hasta el momento, no había peligro, así que salieron de la oficina y rápidamente se dirigieron por debajo de la ventana rota hacia la sala de operaciones. Jaune se apoyó contra la pared y juntó las manos para que Ruby se subiera. Te ayudaré a levantarte, dijo. ¿Podrás cruzar por tu cuenta? Preguntó Ruby, mientras le ponía una mano en el hombro para apoyarse antes de levantar el pie. No te preocupes por mí. Lo haré sin problemas. Asegurándose de que estuviera bien sujeta, Jaune levantó a la chica mayor como si no pesara nada. Un pétalo de rosa, literalmente, en sus manos. Por la forma en que ella se puso rígida, intuyó que tal vez la había sorprendido con sus movimientos rápidos. Pero no fue culpa suya haberlo supuesto. ¿Supuesto qué? Preguntó Ruby, arrugando la cara de forma adorable. Nada, corrigió rápidamente Jaune. Weiss, con un gesto poco femenino, resopló. Parece que esta Ruby no se atiborra de galletas todos los días. ¿Qué? ¿Me estás llamando gorda? Exclamó Ruby indignada. Que sepas que no como galletas todos los días, Weiss. Solo 3 veces por semana. Podría decir tantas cosas al respecto, suspiró Weiss. Pero seré amable y me lo guardaré para mí. Ruby fulminó con la mirada a su compañera antes de darse la vuelta con un resoplido. No estaba gorda. No lo estaba. De hecho, podía dejar de comer galletas cuando quisiera. Lo siento, ¿estás bien? Preguntó Jaune mientras sujetaba el pie de Ruby, manteniendo el equilibrio tanto suyo como de ella. Sí, no te preocupes, está bien, dijo con seguridad. Obviamente sabía que él era más fuerte de lo normal, pero aún así la acción la tomó un poco por sorpresa. Puedo ver dentro y parece despejado. Voy a trepar. Asintiendo aunque no podía ver, Jaune la ayudó a subir y observó cómo lograba salir con cuidado por la ventana y llegar al otro lado. Cuando no se oyeron gritos ni disparos inmediatamente después, supo que todo estaba bien. Mi turno, dijo Jaune, girándose. Con un simple salto, se agarró al borde de la ventana y se impulsó hacia arriba, aterrizando suavemente con los pies sobre la caja de madera de abajo, mientras Ruby, que estaba al pie de la ventana, se llevaba rápidamente un dedo a los labios, pidiéndole silencio en voz baja. Señaló con la cabeza hacia la entrada de la habitación y Jaune lo entendió enseguida. Era difícil no entenderlo con el coro de quejidos que se oía al otro lado de la puerta. Supongo que no tomar el camino más largo fue una buena idea, dijo Jan con una risita nerviosa. No quería ni imaginar cuántos zombies habrían logrado entrar. Sin mediar palabra por temor a alertar a los no muertos, las dos cruzaron la habitación en silencio hasta su destino, con Ruby sujetando con cuidado los alicates.
Dudó un instante antes de cortar las cadenas del todo, mordiéndose el labio inferior con preocupación. Ella realmente esperaba que al hacer esto no se hiciera demasiado ruido. Ruby apretó las cadenas y las cortó. Contuvo el aliento al oír el estrépito que hizo que ella y Jaune se quedaran quietos, esperando alguna señal de que los zombies los hubieran oído. Al no ver que ninguna criatura irrumpiera por las puertas, soltaron un suspiro aliviado antes de entrar rápida y silenciosamente en la habitación. Lo primero que notaron los hizo detenerse. Eso es. La voz de Jaune se apagó mientras parpadeaba incrédulo, reconociendo el aparato de aspecto antiguo pero muy obvio que estaba sobre la mesa. Así es, respondió Ruby con una sonrisa triunfante, tomando el detonador entre sus manos. Ya te dije que podríamos encontrar algo útil aquí dentro. Bien, detonador conseguido, exclamó Nora. Y ni siquiera tuvieron que pasar por la oficina de Stars. No lo sé, dijo Neptuno lentamente, frotándose la barbilla. Eso fue demasiado fácil. Sí, convino San, imitando también a su compañero detective. Demasiado fácil. ¿Cuál es el truco? Quizás solo tuvieron suerte, dijo Coco, encogiéndose de hombros. Ya era hora de que tuvieran un respiro de una vez por todas. Neptuno y el Sol intercambiaron una mirada, retorciéndose los bigotes de detectives novatos que, misteriosamente, habían logrado ponerse en la cara sin que nadie se diera cuenta. No, dijeron ambos al unísono, sacudiendo la cabeza. Y resulta que, cuando Ruby sintió un espacio vacío en la parte posterior del dispositivo, lo volteó y chasqueó la lengua al ver lo que encontró. ¿Qué es? Preguntó Jaune. Ruby suspiró. Necesita una batería, le dijo, mostrándole la parte trasera del detonador inservible. Sin ella no podemos hacerlo funcionar. Me estás tomando el pelo. Se quejó Jan con expresión irritada. ¿Por qué siempre pasa una cosa tras otra? Esto es una mierda. Una sola batería podría estar en cualquier parte, dijo Blake frunciendo el ceño. ¿Por qué no había una instalada? ¿O siquiera cerca? Sí, a juzgar por las herramientas sobre la mesa, el jefe fue quien la ensambló, seguramente estará en algún lugar de la habitación. O quizás realmente era incompetente en más de un sentido, se burló Glinda. Jaune frunció el ceño mientras miraba el espacio rectangular vacío e intentaba imaginar cómo sería una batería. Como Blake había mencionado, no había nada parecido en esa habitación, así que tendrían que buscar en otro sitio. Y solo se le ocurría un lugar donde buscar. Entonces revisaremos la oficina de Stars, dijo Jaune, tomando el dispositivo de Ruby y comenzando a guardarlo en su bolsa. ¿Y si no encontramos ninguno? Preguntó Ruby con cautela, pareciendo insegura. Tras cerrar la bolsa, Jaune se quedó mirando al vacío un instante antes de dirigir lentamente la mirada a Ruby, sus ojos azules clavados en los plateados de ella. Entonces, optaremos por la única opción que nos queda. Derribaré la barricada de madera. Los ojos de Ruby se abrieron con incredulidad, mirando a Jaune como si le hubiera salido una segunda cabeza. Jaune, eres fuerte, pero no creo que ni siquiera tú puedas derribar una barricada de madera solo porque quieras. No lo sabré hasta que lo intente, respondió encogiéndose de hombros. Y la verdad es que no tenemos muchas opciones. Te vas a hacer daño. No lo sabes. La irritación crecía en el pecho de Ruby ante la terquedad del chico, dispuesto a romperse el hombro con tal de conseguir el medallón que necesitaban. Si no encontraban la batería, se vería obligada a presenciar cómo ese tonto se lastimaba. Y eso era lo último que necesitaban. Jaune observó cómo Ruby soltaba un suspiro tranquilizador mientras se pellizcaba la nariz, murmurando algo sobre estúpidas rubias, pero no estaba del todo seguro de haber oído bien. Sí, has oído bien, mi querido hermano rubio, dijo Jan, sonriendo demasiado ampliamente mientras se giraba para mirar a su amada hermana. ¿Tienes algo que decir, Rubes? ¿Y qué? ¿Por qué me miras? Tartamudeó Ruby. Ella fue quien lo dijo. Sí, pero sigues siendo tú. ¿Cómo sé que tú no murmuras lo mismo cuando no estoy mirando? ¿Crees que todas las rubias somos tontas? Me duele, hermana. Ruby comenzó a balbucear una respuesta para negar las acusaciones de su hermana, sin percatarse por completo de la sonrisa burlona en el rostro de Jan mientras lo hacía. Está preocupada, dijo Pirra en respuesta al comportamiento de Ruby. No sabe nada del aura de Jaune, así que se muestra reacia a dejar que siga adelante con esa opción. Es comprensible, dijo Ren. Pero me preocupa más que Jaune siga sin tener Croce Amors antes de que se pueda hacer cualquier plan para conseguir el último medallón. Todavía existe la posibilidad de que la tarjeta de acceso esté en la oficina de Stars, sugirió Velvet. Solo nos queda tener esperanza, suspiró Ren. De acuerdo, susurró Ruby.
Primero, vamos a revisar esa oficina. Luego nos preocuparemos de que intentes hacerte daño. No voy a hacerme daño, continuó explicando Jaune, pero una mirada fulminante de Ruby lo hizo cerrar la boca de inmediato. Ni hablar. Gruñó, dando por terminada cualquier conversación sobre el tema. ¿Quién iba a imaginar que Ruby podía ser intimidante cuando quería? Cuidado, Ark, esta rosita tiene espinas. Bromeó Coco, provocando algunas risitas entre quienes rodeaban a la sonrojada Ruby. Diré que, quizás se debía a que su aspecto más maduro no tenía ni rastro de la grasa infantil que alguna vez tuvo, sus rasgos eran menos redondeados y más refinados, pero esta Ruby ya no se parecía a la mirada de cachorro enojado, a la vez tierna y con pucheros, a lo que él estaba acostumbrado. Mirada de cachorro. Exclamó Ruby. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Acaso dices que no puedo intimidar a Jaune? Porque claro que puedo. Ay, mira, sí que se parece a un cachorro enfadado. Exclamó Nora con voz melosa, palabras que quedaron aún más demostradas cuando Ruby le lanzó la mirada menos amenazante que jamás había visto. Adorable, incluso Piran no pudo evitar susurrar, lo que intensificó la mirada más tierna que jamás había visto. Ruby gruñó y quiso patalear ante semejante ofensa. No era adorable. No era simplemente linda. Era una cazadora en entrenamiento, genial y ruda, que blandía una guadaña y exterminaba a Grimm, maldita sea. No lo permitiría. Cómete el resto de las galletas, Ruby, dijo Ace, deslizándole el cuenco de galletas sobrantes a su compañera, quien refunfuñó pero no se privó de sus deliciosas golosinas. Ya verán. ¿Qué? Gruñó Ruby, al notar que él seguía mirándola fijamente. Su expresión severa aún no se había desvanecido mientras lo observaba con furia, desafiándolo a que le llevara la contraria. Nada, dijo Jaune con torpeza, rascándose la nuca con timidez. Solo me recuerdas a alguien, eso es todo. Ante el gesto de ella, que lo animó a continuar, Jaune pensó que no estaría mal complacerla un poco. Es una amiga mía de mi ciudad natal. Te sorprendería lo mucho que se parecen, dijo entre risas, al igual que otros a través del enlace. Siempre que algo o alguien la enfadaba, ponía morritos o incluso la miraba con furia, creyendo que era intimidante, pero no lo parecía en absoluto. No necesitaba verle la cara para saber que en ese momento le estaba haciendo un puchero, lo que le dibujó una leve sonrisa en el rostro. Era adorable, como un cachorro gruñendo. Incluso podía oír al cachorro gruñéndole con fastidio. Hasta eso le parecía tierno. Eres un idiota, Jaune, gruñó Ruby mientras mordisqueaba con rabia su galleta con chispas de chocolate. Ruby entrecerró los ojos y frunció el ceño aún más mientras miraba a Jaune. ¿Me estás llamando cachorrita, Jaune? Jaune parpadeó. ¿Qué? Uy. Exclamó Jan entre risas. Creo que te has pinchado accidentalmente con sus espinas, Jaune. También sonó como si me estuvieras diciendo básicamente que no te intimido en absoluto, dijo cruzándose de brazos bajo el pecho y estrechando aún más los ojos. Te espera, tartamudeó, agitando los brazos frente a él. Te espera. No me refería a eso. Ruby tarareó con curiosidad, observando cómo el chico rubio intentaba salir del agujero en el que él mismo se había metido. Eso, yo estoy, no te estaba llamando cachorro. No, solo decía lo mucho que te parecías a mi amigo. ¿Quién es tan intimidante como un cachorro? Señaló. ¿Sí? Pero Jaune no pareció entender lo que quería decir y, sin darse cuenta, estaba cavando un hoyo aún más profundo. ¿Con quién me acabas de comparar? Dijo Ruby lentamente. Espera, Jaune hizo una pausa mientras la comprensión lo golpeaba lentamente. Tiempo muerto. Sí, mi otra yo. Hazlo retorcerse. Exclamó Ruby. ¿Te das cuenta de que tu otra yo te está insultando indirectamente, verdad? Le señaló Ace a Ruby. Jaune gimió para sí mismo mientras se agarraba la sien, intentando resolver el extraño dilema en el que se encontraba, con la mente a 1000 por hora. Ruby lo vio y pensó con sorna en lo fácil que era sacar de quicio al rubio torpe hasta convertirlo en un manojo de nervios. Fue lindo. Hablando de ternura, dijo Ruby, poniendo una mano en la cadera, sonriendo con picardía en sus ojos plateados. Dijiste que tu amiga era tan tierna como un cachorro gruñendo, ¿verdad? ¿Sí? Respondió con vacilación. La sonrisa burlona de Ruby se ensanchó. Así que tú también me llamas linda, Jaune. Vale, esa es mi señal. ¿Qué es eso? Jaune se alejó con un leve rubor, dándose cuenta de que la chica mayor estaba bromeando con él, si es que su risita no era ya una indicación. Parece que la Ruby de ese mundo, por desgracia, heredó la costumbre de Jan de burlarse de la gente, observó Blake.
Lo dices como si fuera algo malo, dijo Yang, antes de lanzarle una sonrisa burlona a su hermana. Y a mi parecer, Ruby solo está bromeando con el chico rubio que le gusta. Una hermana mayor sabe estas cosas. Eso no es lo que está pasando. Replicó Ruby, sonrojada, antes de señalar a su hermana. Es evidente que tu otro yo la ha corrompido y la ha puesto en tu onda de burla. Yang se rió. Bueno, en ese caso, tendré que mejorar mi técnica y asegurarme de que funcione contigo. Empezando por dejarte crecer el pelo. Nunca. Pyrrha y Velvet refunfuñaron entre dientes al ver que Ruby, la mayor, se sentía demasiado cómoda con su amor platónico. ¿No debería estar más centrada en sobrevivir al apocalipsis zombie que en Jaune? La verdad. Para distraerse, Jaune se acercó a la pizarra y examinó las palabras escritas. Una excusa pobre para librarse de la situación, sin duda, pero era lo mejor que se le ocurrió en ese momento. Jaune no le dio mucha importancia a lo que estaba viendo, pero cuando empezó a examinar detenidamente esas 3 palabras, su mente comenzó a trabajar. El letrero de 2 palabras, vestuario, estaba encima de la palabra que estaba rodeada con un círculo, que decía cap. Normalmente, no significaría nada si uno lo viera de pasada, pero dadas las circunstancias, Jaune se arriesgó a decir que había algo más. Sobre todo cuando recordó la cerradura de combinación de 3 letras que había en uno de los casilleros del vestuario del segundo piso. Eso parece un poco exagerado, ¿no crees? Preguntó Coco con escepticismo. Tiene sentido, dijo Nora encogiéndose de hombros. ¿Qué otra cosa podría significar? Parece demasiado conveniente, dijo Weiss. Podría ser simplemente una coincidencia. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo Ospin. ¿Encontraste algo interesante en la pizarra? Preguntó Ruby desde atrás. Jaune sintió que su voz aún conservaba ese tono juguetón que decidió ignorar deliberadamente. Eso depende, ya veremos cuando subamos, respondió, alejándose de la pizarra. Por suerte, no tuvieron que volver por donde habían entrado, ya que había otras 2 puertas dentro de la habitación, aunque solo una de ellas se podía abrir y daba al pasillo que conectaba la oficina oeste con la sala de cajas de seguridad. Ah. No olvides que tienes la llave de botón para esa vieja terminal, le recordó San. Tienes razón, recordó Jaune con los ojos muy abiertos, mientras su mano se deslizaba rápidamente dentro de su chaqueta para sacar la pequeña pieza de la llave. Ya que estamos aquí, deberíamos guardar esto en una de las ranuras vacías del terminal, le dijo a Ruby. Creo que en 3, así podrás tener el cuchillo de combate guardado en una de ellas. Ruby no tuvo ningún problema con la idea, y en un abrir y cerrar de ojos insertaron la llave cuadrada y consiguieron el cuchillo. Un rápido vistazo y reanudaron su camino, y Jaune le dedicó a Croce Amors una fugaz mirada antes de marcharse. El regreso al segundo piso transcurrió sin incidentes. El único zombie a la vista era el que estaba fuera de la ventana tapiada del primer piso. El vestuario seguía libre de muertos vivientes, salvo el cadáver que habían dejado, y que, por suerte, permanecía exactamente donde lo habían dejado. Muerto. Jaune pasó por encima del cuerpo y se puso a probar la combinación que había visto antes, alineando las 3 letras de cap y sonriendo cuando la cerradura se abrió con un clic. ¡Caramba! Exclamó Coco, parpadeando tras sus gafas de sol. Supongo que no dudaré de ti en lo que respecta a palabras escritas al azar en lugares extraños. Te hace preguntarte qué habrá dentro, dijo Neptuno con curiosidad. Supongo que será algo útil, dijo Glinda. Quienquiera que haya dejado ese código seguramente lo hizo para darles a los posibles supervivientes una oportunidad contra los no muertos. Mi pregunta es, ¿por qué guardarlo bajo llave en lugar de usarlo ellos mismos? Seguro que tenían sus razones, dijo Ospin. Quizá lo guardaron allí antes de que comenzara el brote y les impidieron recuperarlo más tarde. Eso explicaría su necesidad de dejar el código en caso de su muerte y para que otros supervivientes lo encontraran. Tal vez. Al abrir el casillero, Jaune encontró más munición para el lanzagranadas y la recogió con cuidado para dársela a Ruby, quien la guardó en su bolsa junto con la otra que tenían. Al menos, tendrían munición para el lanzagranadas cuando finalmente lo consiguieran, así que no era un hallazgo inútil. Aunque a Jaune le intrigaba un poco por qué habían encontrado ambos alijos de este tipo de munición precisamente en un vestuario. Sí, es un poco raro, pensó Velvet, inclinando con curiosidad sus orejas de conejo. Sobre todo porque el lanzagranadas está bajo llave. Yo habría pensado que la munición también estaría guardada, ya que no es algo que se encuentre con tanta frecuencia como la de la pistola.
Bueno, sea como sea, le daremos buen uso en cuanto encontremos la tarjeta de acceso, dijo Jaune, mientras sacaba la manija de la válvula, la colocaba y la giraba, observando cómo el violento vapor que salía disminuía lentamente con cada giro. Una vez despejado el camino de cualquier fuga de vapor, los dos supervivientes se encontraron con el caos que era la ducha de hombres. Tal como había previsto, una sección de la pared trasera estaba completamente destruida, con el suelo cubierto de escombros y el agua de la ducha inundando el lugar. Se parecía a la abertura del tercer piso, como si algo grande e impenetrable la hubiera arrasado. De verdad que no quiero encontrarme con la cosa que causó este desastre, dijo Jaune con cautela, mientras pasaba por encima de una gran sección de la pared de la ducha. A mí también me pasa. Salem, ¿qué te ha hecho esto? Susurró Ruby mientras inspeccionaba la fila de lavabos medio rotos. Glinda y Ospin se tensaron al oír mencionar ese nombre ominoso, y este último se puso cada vez más rígido. Oír ese nombre pronunciado de esa manera, incluso en otro mundo, le revolvió el estómago a Ospin. Le recordaba a otra época. Una época en la que se disfrazaban de dioses. ¿Se veía el Salem de este mundo de forma similar? ¿Se parecía ella en algo a la que él conocía? Él esperaba que no. Y pobre de este mundo si lo fuera. Tía mencionó que había información sobre la historia y otros aspectos de este mundo. Quizás lea un poco cuando tenga tiempo. Él mismo admite que tenía mucha curiosidad por saber qué otras diferencias podría encontrar en su investigación. Tras atravesar el agujero en la pared, continuaron su camino y entraron en una habitación distinta, similar pero más pequeña que el vestuario masculino, donde un cadáver, presumiblemente sin vida, yacía desplomado sobre un banco. Ninguno de los dos quería correr riesgos, así que cuando el cuerpo cayó, tanto Jaune como Ruby estaban preparados y mantuvieron sus armas apuntando al cadáver, incluso cuando este no se movió. 1 segundo, 3 segundos, 8, seguía sin moverse. Y cuando Jaune se acercó para darle la vuelta al cuerpo con los pies, ambos se relajaron visiblemente al ver que el cadáver era simplemente eso, un cadáver. Aún así, Jaune se aseguró de que siguiera siendo así con su fiel cuchillo. Ha llegado el momento de la verdad, dijo Ruby mientras se paraba frente a la puerta y giraba lentamente el pomo, esperando realmente que no estuviera cerrada. Sin encontrar resistencia, se entregó por completo y suspiró aliviada cuando la puerta se entreabrió sin problemas. Menos mal. La verdad es que no tenía ganas de derribar puertas a patadas. Jaune arqueó una ceja. Lo dices como si fueras tú quien lo fuera a hacer. Oye, que yo no fuera la que diera las patadas no significa que estuviera de acuerdo con la idea, replicó Ruby, sacándole la lengua a la rubia. Jaune puso los ojos en blanco juguetonamente y decidió cruzar la puerta primero, entrando en un pasillo oscuro y ominoso por donde entraba el agua de la lluvia a borbotones a través de la ventana rota. Y algunos cadáveres que cubrían el suelo. De repente, fue como si el aire cambiara, se les erizó la nuca. Por alguna razón desconocida para ellos, Jaune y Ruby tuvieron un muy mal presentimiento. No eres el único, murmuró Weiss, inquieta ante la visión del ominoso salón. Mantente alerta, Jaune. Jaune asintió sin decir una palabra, mientras su mirada recorría a cada posible zombie que se encontraba en el suelo y que, en su opinión, debía ser eliminado para garantizar su seguridad. Cuando pensó en empezar por la que estaba más cerca de él y tendida frente al sofá detrás de la puerta, notó que Ruby se alejaba de él y se dirigía hacia el otro sofá, tras haber visto algo. ¿Quién iba a imaginar que encontraría aún más munición incendiaria para el lanzagranadas que recogió? A este paso, van a necesitar más bolsas si siguen acumulando estas cosas sin usarlas. Justo en ese momento, un chillido inhumano y familiar resonó desde el fondo del pasillo, dejando a ambos paralizados mientras el terror se les metía en la sangre. Eso no era un zombi. Un lamedor, comprendió Ospin con gesto sombrío. Iluminando rápidamente el pasillo oscuro con la linterna, Ruby y Jaune observaron con silencioso horror cómo una lengua serpentina arrebataba desde arriba uno de los cadáveres, arrancándole la cabeza de un tirón con un sonido húmedo y chapoteante, mientras un chorro de sangre caía al suelo. Fue una visión sangrienta y nauseabunda. Una visión que empeoró cuando la lengua se deslizó hacia atrás, hacia el techo, y entró en la boca de una criatura que parecía haber sido despellejada viva. En ese momento, devoraba su presa recién adquirida. Agarrada al techo, no le importaban los trozos de carne que caían de su boca abierta ni la sangre que empapaba su cerebro expuesto. La criatura, el lamedor, era verdaderamente una abominación para todo lo que existía. Una monstruosidad que nunca debió haber nacido. Una bolsa apareció frente a Ruby y Velvet, quienes inmediatamente vaciaron su estómago. La visión del líquido era demasiado para ellas.
Por todos los dioses. Exclamó Weiss, llevándose una mano a la boca con horror y repugnancia, incapaz de comprender cómo semejante monstruo había podido existir. Es decir, parece que lo han despellejado. Eso es, Dios mío. Sí, menuda tipa más fea. Dijo Nora, con un ligero tono pálido. No te preocupes, valiente líder, tú puedes con ella. No, no, ahora no, Pyrrha negó con la cabeza, presa del miedo y la preocupación al pensar en que Jaune tuviera que enfrentarse a esa cosa. Jaune aún no tiene su arma. No puede luchar contra ella ahora. Puede que no tenga otra opción, señorita Nikos, dijo Glinda frunciendo el ceño. No hace falta, dijo Ren rápidamente, recordando lo que había dicho Marrow. Solo tiene que ser muy silencioso y rodearlo. Está justo encima de la puerta de la oficina de Stars, señaló Blake, con una expresión de asco en su pálido rostro al ver al lamedor. Correrá un gran riesgo. Entonces. Da igual, interrumpió Jaune justo cuando Pyrrha iba a hablar. Estoy dispuesto a correr ese riesgo. Tenemos que entrar en esa oficina, no hay otra manera. Jaune, susurró Pyrrha con preocupación. Sé que estás preocupada, pero confía en mí. Estoy seguro de que lo lograremos. Al menos, eso esperaba de verdad. Sería horrible morir virgen. Coco resopló. Al menos el chico tiene claras sus prioridades. Weiss dejó escapar un suspiro de impotencia. Ark. Va a fingir que nadie más que él lo oyó. Lo que tú digas, chico vomitivo. Solo ten cuidado, dijo Yang. Jaune respiró hondo en silencio antes de mirar a Ruby, encontrándose con que sus ojos plateados ya estaban fijos en los suyos. Ella esperaba a que él viera qué deseaba hacer. Pelear estaba descartado de inmediato por razones obvias, así que con un sutil asentimiento, al que ella respondió como si hubiera leído sus pensamientos, procedieron a moverse juntos en silencio. Lentamente. Con cautela. Cada paso que daban sobre el suelo de madera era silencioso mientras caminaban hacia su objetivo. Mantuvieron la vista fija en el líquer que comenzó a moverse desde el techo hacia la pared, sus afiladas garras arañando la superficie mientras su cuello se sacudía hacia un lado como si intentara captar el más mínimo sonido. No le dieron nada. Ni siquiera el más mínimo aliento escapaba de sus pulmones por miedo a que los oyera. Vamos, vamos. Susurró Nora mientras se sentaba al borde de su asiento, moviendo la rodilla con fuerza. La situación se volvía un poco preocupante mientras observaban al líquer seguir arrastrándose por el lado opuesto de la pared, acercándose peligrosamente con su enorme figura tanto a Jaune como a la gran Ruby. Si alguno de ellos hiciera el más mínimo ruido, el lamedor se abalanzaría inmediatamente. La puerta estaba cerca, casi a un brazo de distancia. Si tan solo pudieran. La cabeza del líquer se movió bruscamente hacia ellos con un crujido, paralizándolos por un instante mientras emitía un chillido bajo y gruñía amenazadoramente. De cerca era mucho más feo y grotesco, y por un instante, Jaune consideró clavarle el cuchillo en el cerebro expuesto antes de que la criatura pudiera atacar primero. Tranquilo, señor Ark, advirtió Ospin lentamente antes de que el chico pudiera actuar impulsivamente. No te ha visto. Paciencia. No actúes primero. Tal y como había predicho el profesor, tras un último gruñido, el lamedor se dio la vuelta lentamente y siguió su camino sin problemas, permitiéndoles a ambos entrar a salvo en la oficina, para su gran alivio. Todos soltaron un suspiro que no se habían dado cuenta de que estaban conteniendo al ver a Jaune y Ruby entrar sanos y salvos en la oficina. Eso fue demasiado intenso, suspiró Sam mientras se recostaba en su asiento. Estaba seguro de que atacaría en cuanto pareció darse cuenta de su presencia. Me alegro de que no haya pasado nada, dijo Ruby. Parece que Marrow tenía razón sobre ellos. Mientras Jaune se mueva sigilosamente a su alrededor, no deberían darse cuenta de su presencia. Nora refunfuñó. Sigo pensando que Jaune podría con eso sin problemas. Creo que me estás sobreestimando un poco, Nora, dijo Jaune, mientras se secaba el ligero sudor de la frente que le había quedado tras la angustiosa experiencia. Bueno, eso fue algo, dijo Ruby, con la voz apenas un susurro. El lamedor seguía muy lejos de la habitación, así que sería prudente permanecer un poco más en silencio. Si te refieres a aterrador, entonces sí. Definitivamente fue algo. Tras respirar hondo, Jaune pudo observar mejor la oficina ahora que habían logrado entrar. Era algo diferente a las demás, pero no mucho. Por lo que pudo deducir, y viendo que tenían lo que parecía ser su propio arsenal, podría haber pertenecido a una división especial dentro de la fuerza. Quizás por eso se llamaba la oficina Stars. Ahora bien, si yo fuera una batería, ¿dónde estaría? Se preguntó Jaune, mientras su mirada recorría cada escritorio personal. Debería revisar los cajones.
Es donde probablemente encontraría una, y dado que hay muchos, debería haber al menos una batería que funcione. Dentro de la oficina privada, sentada encima de un maletín que está sobre el escritorio, la voz de Ruby interrumpió por completo los pensamientos de Jaune y lo detuvo en seco, parpadeando. Lentamente, se giró hacia la chica de aspecto sobrenatural y la observó mientras entraba con fluidez en la oficina y recogía, sí, definitivamente era una batería. Vaya, ¿qué va?, dijo Jan entre risas. Menos mal que ya no tienes que rebuscar en todos esos cajones. Yo no habría podido soportar verlo. Eso suponía. Simplemente no esperaba que fuera tan fácil, pero no se quejará. Aprovechará toda la suerte que pueda conseguir. Bien, ahora que tenemos la batería para el detonador, dijo Ruby mientras salía de la oficina tras guardarla. Deberíamos estar listos. Solo falta detonar el C4 y conseguir el medallón. Entonces podremos salir de este infierno. Sí, asintió Jaune. Pero primero, revisemos la habitación en busca de suministros. Si tenemos suerte, la tarjeta de acceso podría estar por aquí. Un momento, ¿eso significa que al final sí que tendrá que rebuscar en los cajones? Maldita sea. No está ahí, tía, la interrumpió rápidamente, queriendo avanzar en la conversación. Ese es el único regalo que te voy a dar. No sabe si alegrarse o enfadarse de que ella haya decidido ayudarle justo ahora. Sobre todo si eso es todo lo que le va a ofrecer. Si iba a recibir algo gratis, preferiría que fuera en el lugar exacto o en la zona general. Eso sí que habría sido útil. Supongo que podría haberlo hecho, tía inclinó su cabeza cornuda antes de ofrecer una sonrisa traviesa. Quizás en otra ocasión. Jaune refunfuñó para sus adentros, pero no dijo nada más mientras él y Ruby registraban la habitación en busca de algo útil. Considerando todo, no estaba mal del todo, pero lo único que lograron encontrar fue otra granada segadora, más munición incendiaria y un spray de primeros auxilios dentro de un botiquín. No era mucho, pero tampoco nada. También intentaron ver si podían entrar en la armería, pero por lo que pudieron entender, el ordenador que desbloqueaba la puerta eléctrica necesitaba algún tipo de USB para abrirla. Algo que obviamente no tienen. Qué lástima, dijo Ruby, mientras miraba con anhelo dentro del arsenal la metralleta que colgaba en la pared. Las cosas que podría hacer con ese bebé. Ruby ladeó la cabeza y recorrió con sus ojos plateados el arma, que, en su humilde opinión, era bastante simple. Pero que fuera simple no significaba que su efectividad fuera menor. Su altísima cadencia de fuego era perfecta para acribillar a varios zombies y, con accesorios, sería aún más letal. Si pudiera modificarla para mi otro yo, sería perfecta. Por desgracia, no estaba destinado a ser. Mientras Ruby lamentaba no poder acceder al arma cerrada con llave, Jaune, de pie detrás, solo recordaba su propio acceso bloqueado a su espada de confianza. Según las palabras de la diosa, la tarjeta de acceso no estaba allí, y si no está aquí, ¿dónde podría estar? Tenían lo necesario para detonar el C4 y conseguir el último medallón. Nada más se lo impedía. Pero él no iba a irse sin Croce Amors. De acuerdo. Piensa en Ark, ¿dónde podría estar la tarjeta de acceso? La estación era enorme, pero había muchos lugares bloqueados o con las entradas cerradas. Es posible que esté detrás de una zona a la que aún no puede acceder, pero... Bueno, se me ocurre un lugar que aún no has revisado, dijo Velvet lentamente. ¿Dónde? La sala de arte. Se hizo el silencio a ambos lados del enlace mientras asimilaban las palabras de la Faunus Conejo, llegando todos a la misma conclusión. Al poco tiempo, todas las miradas se dirigieron a cierta mujer que llevaba un lazo y que parpadeó varias veces con sus ojos amarillos antes de encontrar finalmente las palabras bajo la atenta mirada de todos. En mi defensa, le dije que podía volver a revisarlo más tarde. Entonces, ¿ya tienes tu próximo destino, señor Ark?, dijo Glinda de inmediato, antes de que el misterioso fauno felino pudiera intercambiar palabra alguna. Podemos hablar sobre cómo proceder después si esto tampoco da resultado. Asintiendo con la cabeza, la tensión en sus hombros se alivió un poco ahora que tenía una posible pista. Si esto también resulta ser un fracaso, no, ya se preocuparía de eso después. De acuerdo, dijo Ruby, volviéndose hacia él. ¿Listos para salir? Sí, pero antes de subir el detonador al tercer piso, hay un lugar al que quiero ir primero, dijo. Ruby ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Y dónde está eso? La sala de arte que está en el segundo piso del lado este, respondió. No pudimos revisarla porque San era la prioridad, pero ahora creo que deberíamos. La tarjeta de acceso podría estar ahí y la necesitaremos si queremos hacerle daño de verdad a cosas como el líquido que anda suelto.
Esperó la respuesta de Ruby mientras ella miraba hacia un lado, pensativa, con el ceño ligeramente fruncido. Si tuviera que adivinar, probablemente estaba sopesando el riesgo y el tiempo que le llevaría regresar al otro lado de la estación, teniendo en cuenta los zombies que, con el paso del tiempo, se estaban infiltrando. Él entiende que cuanto más se demoran, mayor es el riesgo que corren, pero esto vale la pena. Necesita a Croce Amors. Y no se iba a ir de aquí sin ello. Finalmente, Ruby tomó una decisión, y con un suspiro de impotencia que Jaune conocía demasiado bien, le dirigió una mirada que reflejaba lo infeliz que se sentía al respecto. Lo haremos rápido. Dirígete allí, y si la tarjeta de acceso está, nos apresuramos a conseguir el lanzador. Si no, nos dirigimos rápidamente al almacén para detonar el C4. ¿De acuerdo? Jaune estaba encantado, mostrando su sonrisa juvenil mientras asentía con la cabeza en señal de aprobación a la chica mayor. Sí, perfecto. Ruby lo miró fijamente por un momento antes de desviar la mirada extrañamente y ocultar una tos silenciosa tras su mano. Él notó que sus orejas se ponían un poco rojas. ¿Acaso se había resfriado de repente? Algunos gimieron con desesperación, mientras que otros no pudieron evitar reírse del despistado caballero rubio. Solo a Jaune se le ocurre ser tan obtuso como siempre. Entre las que se quejaron, Ruby fue la que más ruido hizo, expresando su disgusto y vergüenza. Claro que no le interesaban los chicos ni el romance, pero tampoco era que desconociera por completo esas cosas. Vivía con Jan, por Dios. Todo lo relacionado con el tema era completamente involuntario. Así que, cuando vio cómo su yo del futuro intentaba ocultar su sonrojo solo porque Jaune le dedicó una de sus estúpidas sonrisas bobas, supo que su contraparte se había vuelto igual que el resto de esas chicas raras obsesionadas con los chicos. ¿Acaso su amor por las armas no era lo suficientemente fuerte? Ruby juró que jamás sería la misma cuando fuera mayor. No flaqueará. Jamás. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Jaune con curiosidad. No es nada, Jaune, dijo Pirra con una sonrisa forzada. Nora solo está bromeando. Yo no, la objeción de Nora fue rápidamente interrumpida por Ren, quien le tapó la boca con la mano y negó con la cabeza sabiamente ante su mirada de traición. Justo entonces, un grito escalofriante resonó desde la pantalla y sumió a toda la sala en un silencio sepulcral, llenando a todos de una sensación de pavor. Ruby se quedó paralizada al instante y Jaune se giró rápidamente justo a tiempo para presenciar cómo las garras del líquido destrozaban la puerta antes de que el monstruo entrara rugiendo. ¿Estaban haciendo demasiado ruido? ¿Emitieron algún sonido sin darse cuenta? No te preocupes por eso ahora mismo. Está atacando. Gritó Jan. Tal como dijo Jan, el líquido atacó de inmediato y se abalanzó sobre Jaune, pero este fue rápido en esquivarlo y saltar sobre uno de los escritorios, aterrizando no muy elegantemente sobre una de las computadoras. Ignorando su postura incómoda y dándose cuenta rápidamente de que su fuerte aterrizaje llamaría la atención del monstruo, Jaune tuvo que apartarse de nuevo cuando unas garras cayeron con rapidez y destrozaron el escritorio como si fuera mantequilla. Es tan rápido y feroz como un Beowulf, señaló Glinda. No te detengas, Jaune. Gritó Ruby. No lo tenía planeado. Jaune rodó por el suelo hasta ponerse de pie, y de nuevo tuvo que esquivar rápidamente, ya que el líquido se le había echado encima, decidido a ensartarlo con sus garras. No me da tiempo ni a sacar mi arma. Ruby, que estaba cerca de la armería y aún no había logrado llamar la atención del líquido, apuntaba con su arma al monstruo que la perseguía, pero se abstuvo de disparar por temor a herir accidentalmente a Jaune. Maldita sea. Exclamó frustrada y preocupada, mientras veía a Jaune agacharse para evitar otro golpe dirigido a su cabeza. Feo. Gritó ella hacia el monstruo, que tras fallar de nuevo su escurridiza presa, miró momentáneamente en dirección a Ruby. ¿Qué demonios está haciendo? Gritó Jan preocupada. Ella lo está distrayendo. Dijo Nora. Aprovechando que el líquido se detuvo a mirarla, Ruby disparó su arma contra la parte más vulnerable. Su cerebro expuesto. Pensó que al menos le haría daño, pero solo logró irritarlo, pues la criatura lanzó un chillido furioso antes de atacarla con su lengua serpentina. Como un látigo, se abalanzó sobre ella con increíble velocidad y fuerza, y afortunadamente Ruby fue lo suficientemente rápida como para agacharse cuando pasó por encima de su cabeza y dejó una marca en la pared donde estaba parada. Esa lengua va a ser un problema, dijo Blake. Pero nada que el mismísimo señor Ark no pueda solucionar, dijo Glinda, mientras su mirada severa analizaba al líquido en la pantalla. Esta criatura no parece ser tan diferente de un Beowulf común y corriente. Incluso sin tu arma preferida,
Jaune, deberías poder derrotarlo. Miaura, Jaune continuó expresando su preocupación, aprovechando el respiro para alcanzar su pistola y su cuchillo. Te protegeré del daño, interrumpió Glinda con firme convicción. Comprendo tus preocupaciones, pero confío en tu alma para que te proteja, Jaune. No permitas que tu visión distorsionada de lo que sabes sobre los zombies influya en la realidad. Un gesto de incertidumbre cruza el rostro de Jaune. Una montaña de conocimiento de lo irreal luchaba contra la realidad que tenía delante. Tu alma te protegerá. ¿Lo hará? ¿Le protegerá dentro de un mundo diferente regido por sus propias reglas? Jaune no estaba seguro y respiró hondo con inquietud mientras dudaba por un momento. Pero solo por un instante. Cuando el Licker pareció concentrarse en el lugar donde Ruby se había agachado detrás de un escritorio y la consideró un objetivo más fácil, Jaune actuó. Disparó hacia el Licker, y el monstruo gritó irritado mientras volvía a centrar su atención en él con un gruñido, y se abalanzó sobre él. El caballero rubio disparó 2 veces más antes de esquivar con un grito el ataque del monstruo desollado, aprovechando el impulso para ganar espacio mientras el Licker se estrellaba de cabeza contra una pared. Pero de poco sirvió, pues inmediatamente se giró hacia él y pareció mucho más furioso. Estas balas no hacen más que molestarlo. Se dio cuenta con preocupación, mientras él y Ruby comenzaban a disparar una lluvia de balas contra la feroz monstruosidad. Y solo estamos desperdiciando munición. No nos queda más remedio que dispararle. Respondió Ruby, antes de verse obligada a recargar su arma. El Licker dejó escapar un alarido de furia y comenzó a agitar salvajemente sus brazos con garras, destrozando cualquier escritorio que estuviera a su alcance. Si las balas no bastan. Apretó con fuerza su cuchillo. Tendré que levantarme y hablar personalmente. Eso es demasiado peligroso, interrumpió Pirra, pero Jaune simplemente negó con la cabeza. Nunca me han gustado mucho los rangos, Pirra, dijo Jaune con una sonrisa irónica. Y como dijo la profesora Godwitch, mi aura me protegerá. Bueno, él realmente espera que así sea. Su arma hizo clic, se había quedado sin munición. Y ni un segundo después, un destello de lengua lo golpeó de lleno en el pecho y lo lanzó fuera de la habitación, impactando su espalda contra la pared. Jaune. Gritaron casi todos, siendo Pirra y Velvet las que más fuerte lo hicieron. Por un instante temieron que su amigo acabara de ser. Jaune gimió desde el suelo, su aura centelleando pero manteniéndose firme. Eso había dolido, pero estaba vivo. Su aura lo protegía. Una ola de alivio inundó la habitación y reemplazó el miedo indescriptible que habían sentido al presenciar lo que algunos creían que había sido la muerte de su amigo. Jaune, estaba bien. Estaba vivo y no estaba herido. Su aura lo protegía del daño incluso en un mundo diferente. Gracias a los dioses, murmuró Pirra, con lágrimas de alivio brillando en sus ojos. Había pensado lo peor. Había pensado. Oh. El terrible peso que había caído sobre su corazón se desvaneció y acogió con alivio la reconfortante sensación que llegó después. Estaba vivo. Uf. Menos mal que pudo haber sido grave, dijo Nora. Pero a pesar de la sonrisa que tenía en el rostro, Ren le puso una mano sobre la temblorosa y la apretó con cariño. Estaban aliviadísimos de que su líder estuviera bien. La propia Glinda, a pesar de haber asegurado que su aura lo protegería, dejó escapar un leve suspiro al comprobar que su creencia era cierta. En ese momento, en ese instante, había pensado que su alumno estaba gravemente herido o algo peor. Había pensado que le había dado una falsa esperanza que pudo haberlo llevado a la muerte. Ella se alegró de que no fuera así. Jaune se arrodilló y miró hacia abajo, a su pecho. No había ninguna marca, desgarro ni herida abierta. Solo el persistente escozor y el eventual alivio de su aura que lo disipó. ¿Estás bien?, preguntó Yang. Sí. ¿Estás segura?, preguntó Ruby, todavía un poco preocupada. Positivo. ¿Oh, sí? La protección del aura ha vuelto, nena. Dijo San. Nunca desapareció, amigo, señaló Neptuno. ¿Sabes lo que eso significa, verdad?, dijo Coco con una sonrisa burlona en el rostro. El amarillo es un pun de Urraca. Ve y dale una paliza, Jaune. Gritaron todos sus amigos. Con mucho gusto, dijo Jaune, impulsándose desde el suelo y corriendo de vuelta a la habitación donde el Licker saltó hacia Ruby. Y lo abordó en pleno vuelo. Chocaron contra la pared, y el Licker aulló contra el insolente humano que se había atrevido a tocarlo. Pero ese aullido pronto se convirtió en un grito cuando una hoja se clavó en su cerebro expuesto y lo llenó de fuego líquido, una sensación de ardor que jamás había experimentado.
Agitándose, empujó a Jaune y le atacó con sus garras, que él esquivó, e intentó de nuevo embestir la cabeza de la criatura ciega, pero se vio obligado a retirarse inmediatamente cuando ésta sacó la lengua, buscando de nuevo alcanzarlo. El Licker lo siguió furioso, con movimientos mucho más agresivos y animalescos, intentando de nuevo blandir sus garras. Jaune giró hacia un lado, con un juego de pies más seguro y confiado, empleando las técnicas que había aprendido de Pirra y Ren para el combate cuerpo a cuerpo. Aprovechando la oportunidad, le dio una patada en las costillas al Licker después de que fallara el tiro, lanzándolo hacia atrás contra una serie de viejos monitores y piezas de máquinas, y observó cómo se iluminaba como un árbol en la mañana de Navidad. «Así se hace, líder intrépida», exclamó Nora, saltando de su asiento. «Sabía que podías acabar con esa cosa sin despeinarte. Ya era hora de que demostraras algo de tus habilidades de combate», dijo Weiss, cruzándose de brazos. «Temía que hubieras olvidado que eras una estudiante de la Academia de Cazadores». «Weiss», se quejó Ruby, lanzándole a su compañera una mirada de reproche. «Sé amable». Estaba preocupado porque su aura no lo protegía. «Lo entiendo, Ruby», suspiró Weiss. «Pero eso no debería haber afectado tanto a sus habilidades de combate». «Más cauteloso, sí, pero mira cómo actuó cuando se dio cuenta de que su aura lo protegía». Ganó algo de confianza y, tras el primer golpe del Licker, no permitió que lo dañaran más. Se giró hacia la pantalla y fulminó al rubio bobo con una mirada severa que él no podría ver, pero que más bien oiría en su voz. «Si hubieras sido así desde el principio, Ark, ya habrías terminado esto». Jaune solo pudo sonreír tímidamente mientras permanecía allí, escuchando la reprimenda. No había nada que pudiera decir para excusarse, salvo que tenía miedo. Se contuvo de enfrentarse al monstruo por temor a cometer un error y pagarlo con su sangre. Tenía miedo a morir. La mirada de Weiss se suavizó ante esa confesión, y observó al caballero rubio con otros ojos. «Ten un poco más de confianza. Si no en ti misma, al menos en tu habilidad y entrenamiento, aunque ya no sean mediocres, en el mejor de los casos». «Tú también lo estabas haciendo tan bien», suspiró Blake con impotencia. Weiss la miró confundida. «¿Qué?» «Es verdad». Mientras Weiss presionaba a su compañero para que explicara, Jaune no pudo evitar esbozar una leve sonrisa a pesar de la burla a sus habilidades. Se han vuelto, algo diferentes a lo que eran antes. Y se alegró de ello. «No dejaré que vuelva a suceder». Tras lanzarle una última mirada fulminante a su compañera, la fauno gata que ocultaba, Weiss resopló y volvió a cruzar los brazos bajo su modesto busto. «Más te vale, tonta». Ruby, que estaba detrás de Jaune, se encontraba en estado de shock por lo que acababa de presenciar. Cuando lo vio ser golpeado y arrojado fuera de la habitación, temió lo peor. Ella había visto con sus propios ojos de lo que era capaz la lengua del lamedor. Así que cuando el mismo chico al que ella daba por muerto irrumpió en la habitación no solo vivo, sino que además se enfrentó al monstruo y reanudó la lucha como siempre, sí, se quedó muy sorprendida e incrédula. Pero cualquier alivio que pudiera haber sentido duró poco, ya que el lamedor que estaba siendo electrocutado logró liberarse y aterrizar en el suelo, con el cuerpo ligeramente chamuscado y humeante, pero por lo demás vivo y tremendamente cabreado. Velvet gimió. «¿Por qué nada aquí puede quedarse muerto? Parece que está lista para la tercera ronda, intrépida líder. Acábala». Casi todos, excepto los de su equipo, se sobresaltaron al oír lo grave que sonó la voz de la loca portadora del martillo. «Ruby», dijo Jaune sin apartar la vista del Licker. «Saca una de esas balas de fuego». «¿Qué?», preguntó Ruby confundida. «Pero no tenemos el lanzagranadas». «No, pero tenemos balas y un tirador de primera de nuestro lado», le lanzó una breve mirada por encima del hombro y sonrió con complicidad. «¿Crees que puedes hacerlo?». Ruby parpadeó, tardando un instante en comprender lo que le pedía. Cuando lo hizo, le dedicó a la rubia desquiciada una sonrisa burlona y empezó a disparar las balas de fuego. «¿Quién te crees que soy? Claro que puedo hacerlo. Obviamente. Me niego a creer que haya una yo por ahí que no pueda hacer ese tiro», dijo Ruby. Su sonrisa se ensanchó, y Jaune se giró justo a tiempo para ver al lamedor azotándole con la lengua. Alzó el brazo derecho y dejó que lo enroscara. Jaune, clavando los pies en la piel, resistió el fuerte tirón y enroscó aún más la repugnante lengua alrededor de su brazo, sujetándola con fuerza, con el cuchillo listo para cortarla desde abajo. «Ahora o nunca, Ruby». «Ya voy», gritó, y lanzó una de las balas por encima de su hombro. Fue como si el tiempo se ralentizara mientras Jaune observaba la llamarada surcar el aire.
El Liker, tal vez presintiendo su inminente final, intentó por última vez arrastrarlo para que se uniera a su muerte, pero Jaune no tenía ninguna intención de permitirlo. De un tirón, blandió su cuchillo y le cortó la carnosa lengua. Una vez que la granada se cernió sobre la cabeza del monstruo, Ruby, con sus afilados ojos plateados que habían seguido la trayectoria, disparó y prendió fuego a su cuerpo de una manera que habría enorgullecido a Nora. Ja 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 ja. ¿Sí? Quémate. Gritó Nora con intenso fervor y entusiasmo, incomodando a quienes la rodeaban. Señorita Valkyria. Cálmese. Regañó Glinda. Gritando y retorciéndose de agonía mientras las llamas furiosas le quemaban la carne, el Liker, dejando escapar un último y lastimero gruñido, pronto sucumbió al dolor y cayó inerte al suelo. ¿Está realmente muerto? Preguntó Velvet con vacilación. Eso espero, dijo Coco. Si no, entonces esa cosa es tan dura como un lobo alfa. 300 SP. Bueno, eso responde a esa pregunta, dijo Black secamente. ¡Genial!, exclamó Ruby, con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro. ¿Lo lograste, Jaune? Supongo que sí, dijo Jaune con un suspiro de alivio, antes de hacer una mueca al ver la lengua viscosa y empapada de sangre que le rodeaba el antebrazo. Aunque podría haber salido mejor. Al menos conseguiste una buena cantidad de SP, dijo San. Tiene sentido, esas cosas son más duras que los zombies normales. Pero no lo suficientemente fuerte para nuestra intrépida líder, dijo Nora con una sonrisa demasiado orgullosa en su rostro. Bueno, ahora sin duda sabemos de lo que son capaces, dijo Ospin con el ceño ligeramente fruncido mientras tomaba su taza, olvidando que estaba vacía por la emoción. Pero creo que tiene un nuevo problema que resolver, señor Ark. Entre los alumnos reinó cierta confusión, volviendo la mirada hacia su director con curiosidad. Pero antes de que alguno pudiera preguntarle nada, la respuesta llegó en forma de la continuación de la pantalla. Jaune miró confundido a Ospin cuando mencionó un nuevo problema mientras se ocupaba de quitarse la lengua y tirarla al suelo. Pero cuando unas pequeñas manos lo sujetaron por los brazos y lo giraron bruscamente para que se encontrara con un par de ojos plateados fijos en su pecho, Jaune comprendió rápidamente el significado de las palabras de su profesor. La mirada de Ruby se clavaba en el impecable logo del conejito que la miraba fijamente. Lo vio recibir el golpe, salir despedido de la habitación con una fuerza que habría herido de gravedad o incluso matado a un ser humano normal. Pero al mirar la parte delantera de la sudadera de Jaune, no había ni un rasguño en el adorable conejito. Se veía exactamente igual que siempre. Como si nunca le hubieran dado. Balbuceó Jaune con voz débil, buscando una excusa lo suficientemente buena para tranquilizar a la chica, que estaba confundida y ansiosa. Sabía que tenía que darle algo para explicarle su Miraculous. Jaune chilló repentinamente alarmado cuando Ruby le subió bruscamente la parte inferior de la sudadera con capucha y la camiseta interior, dejando al descubierto su torso tonificado. ¿Qué se cree que está haciendo?, exclamó Weiss con una mirada escandalosa, mientras su horrorizada compañera se cubría el rostro, sonrojada por la vergüenza. Obviamente, estabas viendo qué tal, bromeó Coco, antes de darle un codazo juguetón a su compañera, que estaba sonrojada. No está nada mal, guapa. Velvet gimió y apartó el brazo de su líder de un manotazo. Es seguro que solo está comprobando si de verdad no tiene heridas. Menuda forma de comprobarlo. Rió Yang. Caramba, hermana, no sabía que fueras tan atrevida. Ruby solo gimoteaba entre sus manos y deseaba desesperadamente que todo terminara. Pervertido. Ramera. Tampoco ayudaba que Weiss llamara así a su contraparte. ¿Por qué? ¿Por qué a ella? Murmuró San, frotándose la barbilla pensativo. Le doy un 7 sobre 10. Necesitas trabajar más tus abdominales, Jaune. No necesitaba ver los abdominales de otro tío, se quejó Neptuno. Ya tengo con uno que soportar a diario. Ni siquiera se está formando un moretón, murmuró Ruby con incredulidad, mientras sus ojos recorrían cada centímetro del cuerpo de Jaune. Supuso que ahora ya no tendría que preguntarse qué había debajo de la sudadera con capucha. Le asaltó ese pensamiento lascivo por el que se reprendió rápidamente a sí misma mientras su mano rozaba su pecho. Un punzante ataque de celos se instaló en el pecho de Pirra mientras fulminaba con la mirada a la Ruby en la pantalla. Ese era su placer culpable, un placer que solo ella podía permitirse por ser la entrenadora de Jaune. Que esa Ruby se atreviera a aprovecharse de la situación para manosear a Jaune, era imperdonable. Ruby, intentó decir Jaune de nuevo, con las mejillas ardiendo por un intenso rubor mientras la chica, ciertamente adorable, lo tocaba de esa manera.
Sé que probablemente tengas curiosidad, pero hay una buena explicación para esto. ¿Una buena explicación? Ruby lo miró con una ceja alzada, sin soltar su mano sobre su pecho desnudo. Jaune, acabo de presenciar cómo un monstruo te golpeaba con la lengua y dejaba una cicatriz en la pared. Señaló con la cabeza la marca que tenía detrás. Me alegro de que estés bien, pero es un milagro que no tengas ni un buen moratón ahora mismo o una o dos costillas rotas. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo responder a eso?